Bienvenidos y bendiciones para todos. Sean todos gratamente recibidos aquí en esta aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, una vez más, juntos de nuevo para otro tiempo en la palabra de Dios, en el estudio del Evangelio de Mateo. Vamos a pasar a un nuevo texto en esta ocasión. Así que preparémonos ahí en el capítulo 21 con la Biblia, con material para notas, el corazón dispuesto, la mente abierta y sobre todo pidiéndole a nuestro buen Dios que nos guíe a través de este tiempo. Bendito Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre y glorificamos, Señor, tu ser porque eres digno de ser alabado siempre y en todo momento y todo lugar. Señor, nos dedicamos ahora a estudiar tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, que nos ayudes a comprenderla y sobre todo a vivirla. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos, como decíamos, iniciando un nuevo texto ahí a continuación del que terminamos en la ocasión pasada. Estamos esta vez en Mateo 21, 23 al 27. Vamos a dar inicio al mismo. Y pues antes de entrar en la lectura, anota los pasajes paralelos que siempre compartimos para que tú hagas tu estudio personal comparativo de los sinópticos. Anota los pasajes paralelos de Mateo 21, 23 al 27 son Marcos 11, 27 al 33, Marcos 11, 27 al 33 y Lucas 20, 1 al 8. Lucas 20, 1 al 8. Ahí los tienes para que cuando gustes puedas comparar los textos. Iniciamos entonces. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí, a partir de este texto, vamos a ver que se inicia una extensa confrontación entre los líderes religiosos, por un lado, los líderes del Sanedrín, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, inclusive, y Jesús por el otro lado. Ellos tratando de encontrar faltas en Jesús para poder acusarle, Jesús rebatiéndolos y dejándolos siempre con la boca abierta, puesto que no tenían respuesta para sus sabias palabras. Entonces, esta confrontación ocurre el martes en Jerusalén, obviamente, y va a abarcar prácticamente todo el día, porque al finalizar ya los encuentros, verán que pues Jesús se aparta con sus discípulos ya al atardecer hacia el Monte de los Olivos, y es donde va a dar una serie de profecías que veremos en el capítulo 24. Pero esta confrontación del día martes, que es la más extensa de todas las que va a enfrentar Jesús, en esta última semana en Jerusalén, va desde este capítulo 21, versículo 23, que es el que comenzamos a estudiar en este momento, desde Mateo 21, 23 hasta Mateo 23, 39. Es decir, desde Mateo 21, 23 hasta Mateo 23, 39. En el caso del Evangelio de Mateo encontramos todas estas confrontaciones que se dieron con los religiosos de Jerusalén el día martes. Y vamos a estarlas estudiando pues paso a paso en las próximas sesiones. Entonces aquí inicia este tipo de confrontación. Vamos a continuar entonces en el estudio del texto de Mateo 21, 23 al 27. Dice: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes
y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Aquí se trata de cuando Jesús, ya habiendo pasado el episodio de la higuera, que la encontraron seca y que venían cruzando por el monte de los olivos de Betania hacia Jerusalén, entonces entran a Jerusalén y Jesús se dirige al templo, que era lo que acostumbraba hacer cuando llegaba a Jerusalén, para compartir con todos los que allí estaban sus sabias enseñanzas. Y dice que Jesús llega ese día por la mañana, martes por la mañana, recuerdo que fue muy de mañana cuando él encontró lo de la higuera, y luego de esa enseñanza, entonces se dirige al templo. Entonces entra al recinto del templo, ya explicamos todo lo que componía lo que llamábamos el templo, porque en realidad era no solo el edificio principal, que era el llamado naos en griego, o templo propiamente dicho, santuario, sino todo lo que estaba alrededor. El atrio de los sacerdotes, el atrio de Israel o de los hombres, el atrio de las mujeres y por fuera el atrio de los gentiles, que estaba rodeado de una pared llamada Sorek. Todo eso se consideraba el templo. Era territorio sagrado. Entonces ahí va a llegar Jesús a enseñar. Y tenemos entonces que se dedica tanto a enseñar como a predicar el Evangelio. Si lees en el pasaje paralelo de Lucas 21, en Lucas 21 dice que sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y tal y cual. Es decir, que él estaba enseñando y anunciando el Evangelio, o sea que estaba enseñando y predicando, o sea, evangelizando, contando la salvación que se les ofrecía a todos aquellos que creyeran en su mensaje de salvación. Así que estaba haciendo ambas cosas. Y probablemente lo estaba haciendo en uno de los pórticos que rodeaban internamente el atrio de los gentiles. Había toda esta pared, esta pared que rodeaba el atrio de los gentiles. La pared más externa era llamada Sorek. Por la parte interna de esta pared, que era la pared más externa, que rodeaba el atrio exterior, esta pared venía por acá. Esta de aquí era que dividía el atrio. Esto aquí es atrio de los gentiles y acá es atrio de las mujeres. Entonces, este es el atrio de los gentiles acá afuera, y esa pared se extendía a todo alrededor en los cuatro extremos. En el extremo este, que estaría acá, en el extremo oeste, que estaría en este otro lado, el extremo norte de este lado y el extremo sur de este lado. Y esa pared internamente estaba formada, estaba techada, era como un pasillo lleno de columnas. Por toda la parte interna estaba lleno de columnas, y dejaban una pequeña porción techada donde la gente se reunía protegiéndose del sol, de la lluvia, en el atrio de los gentiles. Recuerden, todo esto acá afuera era atrio de los gentiles. Ahí podían entrar todos, inclusive los gentiles, los cojos, los ciegos, etcétera. Las mujeres, obviamente, y los hombres. Entonces, en esa pared, en esos atrios, como se les llamaba, o pórticos, ahí muchas veces se reunían a escuchar, a enseñar, etcétera. Y ahí era donde estaban los famosos cambistas y mercaderes que Jesús había expulsado el primer día. Entonces, ahí probablemente Jesús se dedica a enseñar. Había varios de estos pórticos. Del lado sur, que sería este de acá, estaba el llamado pórtico real. Se dice, según la tradición, que estaba en el área donde había estado el palacio de Herodes. Perdón, el palacio de Salomón. Salomón había construido su palacio al lado del templo. Entonces se dice que aquí estaba el palacio de Salomón, pero por eso se le llamaba el pórtico real, que se dice que tenía 162 columnas en tres filas que dejaban pasillos entre ellas. Entonces era el más amplio. Pero también se dice que en la parte este, que sería la que quedaba acá, estaba el llamado atrio o pórtico de Salomón, también con columnas que dejaban pasillos entre ellas a lo largo del mismo, donde se reunían muchas personas precisamente para compartir ahí en este pórtico. De hecho, ese pórtico de Salomón, si lo quieres anotar, el que estaba en la parte sur, frente a la puerta de la Hermosa, que era la que daba acceso
al atrio de las mujeres en ese caso, el el pórtico de Salomón lo puedes encontrar mencionado en Juan 10:23, Juan 10:23 y en Hechos 3:11 y 5:12. Hechos 3:11 y 5:12. Estaba el llamado pórtico de Salomón, que era también un pórtico de columnas que estaba en la pared, por la parte interna de la pared Sorek, que dividía el atrio de los gentiles de la parte exterior del templo. Entonces, muy seguramente en esa área estaba Jesús enseñando. Ahora, a Jesús enseñaba, pues lo hacía muchas veces como lo hacían tradicionalmente los rabinos judíos, sentado ya fuera en el campo, en una casa, en donde tenía oportunidad de compartir, ya fuera con los 12, con los el resto de los discípulos o con la multitud, se sentaba y enseñaba, que era lo tradicional de los rabinos. Los rabinos judíos enseñaban sentados en la silla llamada cátedra, por eso hablan de la cátedra de Moisés. Las sillas, viene el término cátedra de cadera, de hecho en portugués cadeira es silla. En fin, que Jesús enseña sentado, pero a veces, si las circunstancias lo demandaban, lo hacía caminando, mientras caminaba, mientras iban por los caminos, o en este caso, quizás caminando entre las columnas de los pórticos, posiblemente, no lo sabemos. Y en ese sentido, él utilizaba un estilo que se dio también, por ejemplo, entre los maestros griegos, por ejemplo, Aristóteles. Se dice que Aristóteles enseñaba a sus discípulos mientras caminaba. De ahí que a él y a todo su grupo se le llamaba los peripatéticos. Peripatéticos significan los que caminan alrededor. Peri, alrededor, patético, patético, de caminar. Paido, o el término viene de caminar. En fin, que Jesús enseñaba posiblemente caminando entre los pórticos o quizás se sentó en alguna espacio que había, en fin, que tenía gente a su alrededor y les estaba enseñando y compartiendo el evangelio. Y dice que allí se le acerca un grupo de los miembros del Sanedrín. El Sanedrín era ese órgano de gobierno del pueblo de Israel. Recuerdan que ellos estaban sujetos a Roma, tenían un gobernador en ese momento que era Poncio Pilato, pero tenían una especie de gobierno propio para ciertos niveles de gobierno. No era que tenían autonomía ni independencia, y ese era el Sanedrín. Y en el Sanedrín teníamos los principales sacerdotes que formaban parte del Sanedrín, teníamos los ancianos, que eran como los representantes del pueblo, y también estaban siempre los más destacados maestros, en este caso escribas. Recuerden que los escribas, ya explicamos la persona de los escribas en su momento, cómo llegaron a ser gente muy prominente a pesar de que originalmente eran simples copistas, pero todos estos eran parte del Sanedrín y estos se le acercan a Jesús. Mateo habla de principales sacerdotes y ancianos, pero si vemos en Marcos 11:27 dice que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y Lucas 21 también dice que llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Así que tanto los sacerdotes, los ancianos como los escribas, representantes del Sanedrín, no sabemos, pensamos que muy seguramente ellos habían tenido ya ciertas reuniones para ver qué hacían con Jesús, porque definitivamente eso de haber echado a los mercaderes fuera, toda la conmoción que causó su llegada a Jerusalén, el pueblo que se iba tras él, y ya recuerdan que de mucho atrás ellas habían tenido confrontaciones con Jesús. Entonces, seguramente estas personas que se van a acercar a Jesús aquí fueron en algún momento, planificaron llegar ante él a ver cómo lo atrapaban de alguna manera que lo pudieran acusar y desacreditarlo delante de la gente. Así que sería como un comité, una comisión enviada por parte del Sanedrín, seguramente es lo más lógico, para poder tratar de atrapar a Jesús de alguna manera y poderle confrontar. Dice, y le dijeron, fíjate, llegan ahí, el Señor está enseñando y así, de golpe, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas?
¿Y quién te dio esta autoridad? Le sueltan enseguida estas preguntas. El grupo de le hace entonces dos preguntas a Jesús, como ves. No es una sola, son dos preguntas. O sea, no es que están repitiendo la misma pregunta. Primero preguntan, ¿qué tipo de autoridad posee? Por eso dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, preguntan por el tipo de autoridad que Jesús, que reviste a Jesús para hacer lo que hace. Y en segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿quién le concedió esa autoridad? Porque tú puedes tener una autoridad X, pero ¿quién te la dio? Porque tú dices, no, yo tengo aquí autoridad para hablar en este lugar. Ajá, pero ¿quién te la dio? ¿Te la dio el alcalde? ¿Te la dio el representante? ¿O te la dio cualquier persona de la calle? Entonces son dos preguntas importantes que le hace estos representantes del Sanedrín a Jesús. Y le preguntan qué autoridad y quién se la dio para hacer estas cosas. ¿A qué cosas se refieren? Bueno, seguramente a todo lo que Jesús venía haciendo desde el día domingo. Recibir la aclamación del pueblo, que recuerden que en su momento aquellos que veían las aclamaciones criticaron esto y le preguntaron a Jesús, ¿no oyes lo que estos dicen? Que lo llamaban el hijo de David y todo aquello. Y él les dice, bueno, si ellos no lo hacen, las piedras lo harán. La aclamación, el expulsar a los mercaderes del templo. Eso fue, vaya, un bandazo a agua fría, porque definitivamente sabemos que de ello lucraban mucho estos sacerdotes. Y por otro lado, también tendría que ver con el haber sanado enfermos. Recuerden que sanó cojos y ciegos el mismo primer día que entró al templo, cuando expulsó a los sacerdotes, perdón, a los mercaderes. De tal manera que a todo esto le estaban ellos pidiendo rendir cuenta. Y finalmente el hecho que estaba en ese momento enseñando en el templo como un rabino más, como un maestro más de Israel que tenían la autoridad para enseñar en cualquier lugar. Pero obviamente el templo era el sitio más sagrado para ellos. Entonces, a estas cosas es a lo que se estaría refiriendo la pregunta o las preguntas de con qué autoridad Jesús hacía todo esto y quién le había dado esa autoridad. Ahora, entender que el Sanedrín tenía entre sus funciones el autorizar o desautorizar a quienes podían ejercer la enseñanza religiosa en Israel. Es decir, ellos, digámoslo desde un punto de vista neutral, ellos estarían en su derecho de pedir a Jesús credenciales porque tenían esa función. Sea como sea, era parte de sus responsabilidades el cuidar de que no cualquier persona se levantara a enseñar por ahí, por las calles en Jerusalén o en las demás ciudades. De tal manera que sí, tenían esa función. Obviamente, en este caso, lo estaban haciendo de una forma malintencionada. Los religiosos, en este caso, estaban haciendo lo que les correspondía hacer en una situación similar. Ahora, el que le hicieran estas preguntas a Jesús, pidiéndole de dónde sacó autoridad y todo eso, evidencia que ellos no creían en Jesús como el Mesías. Si ellos hubieran creído a todas las señales que Jesús venía haciendo, todos los milagros que habían hecho, de lo cual todo el mundo daba testimonio, la resurrección de Lázaro, la sanidad de los ciegos, la sanidad de las situaciones de calmar tormentas, de hacer multiplicaciones de panes y peces, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos hubieran creído a todo lo que Jesús estaba haciendo como señales, o hubiesen visto todas las cosas que se habían cumplido en Jesús como parte de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, el cual ellos bien conocían, no hubiesen en ningún momento llegado a plantear estas preguntas, sino que se hubiesen unido al resto del pueblo que estaba aclamándolo como el Mesías. Y hubiese sido como nación, hubiesen recibido a Jesús como el Mesías, que era el propósito de él de presentarse a su pueblo para la salvación de ellos. Pero evidentemente le estaban haciendo esta pregunta porque no creían en Jesús. Y los religiosos, tenemos que decirlo, no aceptaban a Jesús no porque no hubiesen suficientes evidencias, suficientes pruebas, señales, sino debido a sus prejuicios y preconcepciones. Y porque además implicaba renunciar a sus prebendas y privilegios.
Ellos lucraban de la religión. Entonces aceptar que Jesús era el Mesías era, como quien dice, ceder todos sus derechos. Y bueno, por ahí se dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. Definitivamente ellos no querían ver, porque los cegaban sus prejuicios y porque sencillamente se aceptaban que Jesús era el Mesías, iban a perder muchos de sus prebendas y beneficios. Hoy, definitivamente, hay muchos que se niegan a creer en Jesús, no por falta de evidencia, no por falta de evidencia, porque evidencia hay cantidad. Y si te cito textos desde evidencia que exige un veredicto de George McDowell en adelante, hay para llenar bibliotecas. Hay evidencias de que Jesús es Dios. De tal manera que no es por la falta de evidencia, sino por los prejuicios y también por no renunciar a algún estilo de vida que los tiene atados. Y dicen, no, si yo acepto a Cristo va a tener que dejar esto y aquello. Cosa que en realidad no es lo que Jesús te pide. Jesús te pide que le aceptes a Él y Él se encargará de cambiarte esos gustos y esos estilos de vida, porque de dentro va Él a trabajar en ti para irte llevando a hacer su voluntad. Entonces, definitivamente que hoy en día hay muchas personas actuando como estos religiosos que se negaban a creer en Jesús por sus prejuicios, por sus preconcepciones y también por tener cierta pérdida que podían ellos, para ellos representar el aceptar a Jesús. Craso error que definitivamente que se puede pagar muy caro prácticamente con el destino eterno de las personas. Y la pregunta en sí, evidentemente, era una trampa. Es más que evidente. ¿Por qué? Porque si Jesús respondía, no, que nadie me ha dado esta autoridad, o sea, no me la dio el Sanedrín, no me la dio el rabino fulano, el rabino mengano, yo no soy discípulo de nadie de estos, de los maestros en Israel. Entonces, ¿qué pasaría? Que él quedaría desacreditado delante del pueblo. Ahí le dirían todos estos religiosos al pueblo, ve, este no tiene nadie que lo respalde para venir a decir estas cosas. Pero si por el otro lado Jesús decía lo que era evidente, que su autoridad venía del Padre y decía, mi autoridad me la concedió Dios, lo iban a acusar de blasfemia, porque era muy fácil para ellos decir, no, está blasfemando, está diciendo cosas que no puede decir, aunque era cierto que venía de Dios su autoridad. Pero ellos tranquilamente lo hubieran acusado de blasfemia, como definitivamente al final lo acusaron y fue la causa de su condena a muerte por parte de ellos. Ahora, el que estos religiosos, estas autoridades judías del Sanedrín, lo hayan enfrentado de esta manera a Jesús con este tipo de preguntas y no lo hayan directamente atacado tratando de condenarlo así de buenas a primeras, demuestra que temían a la reacción del pueblo, porque para ellos hubiera sido muy fácil salir y decir, arresten a este falso profeta, llevémoslo a los tribunales, pero no lo hicieron directamente porque habían visto el apoyo que el pueblo le daba, porque Jesús venía arrastrando toda una gama de evidencias que el pueblo había ya en una alta mayoría aceptado que era el Mesías. Entonces, por ese temor a la reacción del pueblo en su contra, se fueron así, como muy sutilmente, como no queriendo la cosa, para no caer en ellos mismos en el rechazo del pueblo. Entonces dice que respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Fíjate qué hábilmente les va a contraatacar Jesús. Sabiamente Jesús comprende, obviamente, la trampa de ellos y les da la vuelta hábilmente, les devuelve la moneda de una forma muy hábil, muy hábil. No se niega a contestar, él no rechaza contestar. Jesús no evade la pregunta, sino que le responde con otra pregunta que, fíjate bien, si es contestada honestamente, a su vez responderá a la pregunta de ellos. La pregunta que ellos le hacen de con qué autoridad hace esas cosas y quién le dio esa autoridad. Si ellos contestan honestamente a la pregunta que Jesús les plantea, van a tener automáticamente la respuesta que ellos deseaban.
Es decir, que la pregunta de Jesús a su vez se convierte en la respuesta a la pregunta de los religiosos. De tal manera que no es que Jesús está evadiendo la pregunta, le está dando una pregunta que es la respuesta honesta a la misma, encierra la respuesta a la pregunta que ellos hicieron. ¿Lo ves? Así que esa es la sabiduría que Jesús definitivamente demostraba delante de los hombres. Entonces Jesús condiciona su respuesta a la pregunta de ellos, a que ellos a su vez le respondan su pregunta, ya que en la respuesta correcta a la pregunta que él les hacía, estaba la respuesta a la pregunta que ellos le hacían. Así que por eso les dice que si le responden esa pregunta que él está planteando, entonces él les va a responder la de ellos. O sea, le pone ahí como quien dice la condición. Pero es que ciertamente una vez que ellos respondan honestamente la pregunta de él, ya va a estar respondida inherente a la respuesta que ellos den, la pregunta que ellos hicieron. Por eso se los plantea de esta forma. Y la pregunta es, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? De Juan el Bautista se refiere, ¿no? Y con el bautismo de Juan se refiere al ministerio de Juan, porque obviamente el ministerio de Juan eminentemente destacaba por llamar a todos al arrepentimiento y hacer confirmar ese arrepentimiento por medio del bautismo en agua que él predicaba, que por eso fue llamado Juan el Bautista. Entonces a eso se refiere el bautismo de Juan, se refiere al ministerio de Juan, si era de Dios o de los hombres. Es la pregunta que Jesús les plantea. Y la pregunta implícita es si la autoridad de Juan procedía de Dios o procedía de los hombres. Eso es lo que está implicado en lo que pregunta Jesús. ¿Quién respaldaba a Juan? ¿Era Dios o eran los hombres? Ahora, Juan había testificado que Jesús era el Mesías. En su momento lo había dicho en más de una ocasión. Por ejemplo, puedes ver en Mateo 3, 11 al 14. El que viene tras mí, decía Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesús vino a la Galilea, dice entonces el verso 13. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y vienes a mí. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 25 al 36 también leemos. Le preguntaron y le dijeron a Juan, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, ciertamente, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces vemos que Juan había dado amplio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Por lo tanto, aceptar como divinamente inspirado a Juan era automáticamente aceptar que Jesús era el Mesías y que por tanto la autoridad por la cual hacía las cosas se la había dado Dios. Era la conclusión lógica de una respuesta honesta a la pregunta
de Jesús. Vamos a detenernos aquí porque el tiempo se nos termina. Vamos a ver en la próxima sesión la reacción de los religiosos y cómo pues termina esta confrontación, y ahí continuaremos en el estudio de esta hermosa palabra, la palabra de Dios. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.